¿Por qué lo nombró Néstor Humberto Martínez? No hablo de Néstor Humberto, me da miedo. Mire dónde estoy. A mí me nombraron en la Dirección Anticorrupción para hacer mandados. ¿Y mandados a quién? No, hasta ahí les llego. En diciembre pasado llegó al país Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, que protagonizó un escándalo de corrupción con Alejandro Lyons, ¿se acuerdan ustedes?, en Miami. Pues fue extraditado por ese caso de corrupción, el primero en ser extraditado por un escándalo de corrupción, debo decir. Cumplió allá la pena. Ahora vuelve a cumplir otra pena, producto de un principio de oportunidad que le otorgó a él 4 años. ¿A cambio de qué? A cambio de decir la verdad sobre cómo funcionó el cartel de la toga. Si quieren saber por qué volvió al país Luis Gustavo Moreno, pues miren lo que él mismo nos contó. En medio de todas estas dificultades o de cosas que me ha tocado afrontar, consecuencia de mis decisiones desde luego, pues la mamá de mi hija decidió, como es normal, estando de pronto incluso en libertad o privado de la libertad, que la relación terminara, lo cual es normal, puede pasar en cualquier relación. Uh-huh. Pero mi hija está en Colombia. Yeah. Y desde que yo fui extraditado, tanto ella como los abuelos de la nena por parte de la mamá, me han limitado totalmente la comunicación con mi hija, uh-huh, al punto de iniciar un proceso de pérdida de patria potestad para quitarme la patria potestad de mi hija. Uh-huh. Y el motivo realmente eso fue venir a recuperar a mi hija. Yo me equivoqué, he sido fui una persona que cometió delitos y estoy asumiendo las consecuencias, pero me quiero levantar y demostrarle a mi hija que a pesar de que uno se caiga, se puede levantar y hacer bien las cosas. Luis Gustavo Moreno, antes de irse extraditado a los Estados Unidos por los asuntos de corrupción que ustedes conocen, hizo aquí unos testimonios durísimos ante la Corte Suprema de Justicia, en donde relató cómo era que funcionaba el cartel de la toga. Y habló precisamente de la oficina. ¿Qué era la oficina? Bueno, era el sitio donde se pagaban las coimas para arreglar los procesos. ¿En favor de quiénes? Pues de los políticos, ¿sí? ¿A través de quién? De los magistrados, que eran los que hacían y deshacían y tenían pues todo el poder de imponer las sanciones que quisieran los políticos, que pagaban las coimas en la oficina. ¿Quiénes formaban parte de esa oficina? Bueno, pues según el principio de oportunidad del propio Luis Gustavo Moreno, por lo menos 3 magistrados en ese momento muy importantes, hoy exmagistrados. El primero, Leonidas Bustos, hoy en Canadá, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de esa corte. Lo fue y muy poderoso. Segundo, el magistrado Francisco Ricaurte, también muy importante, con un proceso hoy aquí por cuenta de las declaraciones y testimonios del propio Luis Gustavo Moreno. El tercero, otro magistrado importante, Gustavo Malo. El magistrado entonces también fue señalado por Luis Gustavo Moreno y hoy también está ante un proceso en la justicia. Hay nombres que todavía faltan. Por ejemplo, el de Ruth Marina Díaz, otra persona muy importante porque fue magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ese nombre también fue mencionado por Luis Gustavo Moreno, pero a la señora Ruth Marina Díaz, hoy la justicia no le ha abierto ni una caja. Yo llego porque el doctor Leonidas Bustos y el doctor Gerardo Torres me hablan de participar y de representar unos casos ante la Corte, obviamente con mayor detalle, con entrega de soportes. Yo era un esbirro, un miembro de esa organización criminal, pero que no hubiera podido dar ningún tipo de resultado si no tuviera el respaldo y al interior de la Corte a estas personas que hicieron parte de lo que el país conoce como el cartel de la toga. En su momento un joven abogado que pudiera tomar decisiones al interior de la sala, sacar magistrados auxiliares y tener la tranquilidad por parte de los senadores que pagaban esos recursos producto de sobornos y de actos de corrupción
y detener esa información, eso era totalmente imposible. La gente que litiga y que conoce la Corte Suprema de Justicia sabe que eso es imposible. Eso es una mentira que el país no se puede tragar. Y además hay cosas ajenas a los actos de corrupción que el país conoce. El Cartier que le entregué yo al doctor Leonidas Bustos, la camioneta que le regalé a la doctora Cristina, compañera permanente y sentimental en su momento del doctor Leonidas, la oficina que teníamos Ricardo Terruz Marina y yo para darle apariencia de legalidad a estos actos de corrupción, porque son delitos de cuello blanco, no es la pistola y el banco y salir corriendo, son actos de corrupción que tienen apariencia de licitud, que se disfrazaban de una representación legal. ¿Y ese reloj de Cartier por qué se lo regala usted a Leonidas? Leonidas me cuenta a mí, y no me lo cuenta porque sí, me dice, oiga Gustavo, me quiero comprar un Rolex, y yo le digo, pues allá en la cercanía, y yo le digo, doctor Leonidas, a mí no me parece que un magistrado en una sala deba tener un Rolex, eso le queda bien a un empresario, un ganadero, Bueno. Sí. Pero no un magistrado. Si quiere, vamos, hay una relojería que a mí me parece buena, clásica, y que de pronto no es tan soberbia. No sé, un Cartier, un Patek Philippe, algo así que el que conoce relojería de pronto dice, ese es un muy buen reloj, es esta persona, pero no es los diamantes y el oro, no es una cosa así. Entonces, nos vamos a Cartier, y a él le gusta un Balón Blue en oro, pulso de cuero, y me dice, yo quiero ese. Yo, no, magistrado, yo lo regalo, pero eso obviamente era dinero de corrupción y obedecía, yo no recuerdo a qué proceso, además, porque pues yo no he tenido contacto a mis notas ni a nada de eso. Creería que fue el de Aston, no estoy seguro. Sí. Y se lo doy. Y el vendedor describe más allá de lo que cosas, yo no me acordaba ni cómo iba el vestido, y me cuentan mis abogados que describió hasta cómo iba vestido, cómo nos sacaron en la sala VIP, y creo que él se tomó un whisky a las 11 de la mañana. Resulta que los ex magistrados que han sido señalados por Luis Gustavo Moreno, pues han dicho que ellos prácticamente no conocían el cartel de la toga, y que si Luis Gustavo Moreno pidió plata y hubo una oficina, pues que esa plata era para él y que él pedía para él, y que a ellos no sabían nada de nada. Yo le pregunté a Luis Gustavo Moreno si eso era cierto. Miren lo que contestó. Eso es un absurdo. Yo creo que personas tan poderosas y de tanta trayectoria al lado de un joven abogado, las personas que hicieron parte, como lo he dicho, y que se beneficiaron, no eran monjas de la caridad, eran y son delincuentes y fuimos, en mi caso, delincuentes de cuello blanco. Y yo he admitido mi responsabilidad, aparentemente. Y en ese compromiso yo creo que el país no se puede tragar una mentira de esas, una corporación precisamente que investigue y que juzga, que no son, perdóneme la comparación, panaderos para no tener experiencia en este tipo de cosas. Los exmagistrados estaban tan interesados en demostrar que ellos no tenían nada que ver con el escándalo de corrupción, que incluso uno de ellos, el magistrado Gustavo Malo, decidió sacar al magistrado auxiliar que trabajaba para su oficina, porque se reunió con los ñoños que tenían precisamente una investigación en la Corte Suprema de Justicia. El doctor, supuestamente, Gustavo Malo, sacó al doctor Camilo Ruiz de la Corte Suprema de Justicia porque se sentó a almorzar con los ñoños, como lo han dicho. Entonces, ¿qué él hacía en unas casas, en un festival vallenato con Francisco Ricardo de Gustavo Moreno, con casas y parranda vallenata pagada por dinero de la corrupción? Los viajes a Miami, a Panamá, entre otras muchas cosas. Yo creo que han recaudado, bueno, están los preacuerdos de Betín, el preacuerdo de Camilo Ruiz. Es decir, y todo eso se logró cuando yo estuve en el país. Ahora que yo me voy, pues yo creo que ellos corearon, ya que estoy hablando de vallenatos, ese coro que dice, si te vas te olvido, pero regresé al país y me encuentro con esta retaliación, precisamente porque no saben dónde meterme y cómo callarme. ¿Y saben qué ha pasado con todas las denuncias que ha hecho Luis Gustavo Moreno? Pues nada, nada y nada. Los únicos casos que se han movido son los de el senador
Álvaro Aston, que hoy está en libertad, y el de Musa Besaile. Los otros demás casos no tienen, yo no conozco ningún tipo de gestión o de resultado. ¿Cuántos políticos señaló usted y contó? En total, incluyendo los magistrados y los políticos y los funcionarios, y en el caso del abogado Luis Ignacio Jones, 26 personas. Sorprendentemente, los máximos responsables, los que tenían los despachos, los que eran realmente el símbolo de la justicia, como van las cosas, eso va a quedar en la impunidad. Y usted, por eso, y usted pretende, o sea, pero eso ¿qué significa? ¿Qué le dice a usted? Que no hayan prosperado. Que me tengo que callar, es que mire dónde me tienen, María Jimena, primero contrariando una norma del Código Penitenciario, porque la norma dice que yo debo estar en un ERE, que no es un privilegio, porque es igual un centro de reclusión. No lo estoy en un patio civil que próximamente se me terminará la cuarentena y debo salir a población, y eso me tiene muy preocupado. Luego yo sí veo manos oscuras detrás de todo esto, porque lo que quieren es o que yo realmente sea asesinado y en el entretanto que me llene de temores para no declarar, para que no se amplíe la lista, para que no siga cooperando, para que el país no se entere de lo que ocurrió. Y yo creo que lo están logrando. ¿Y qué dice o qué opina Luis Gustavo Moreno de la manera como el fiscal Barbosa ha asumido la decisión del juez que le cambió los términos de su principio de oportunidad? La fiscalía actual ha hecho todo para que yo me eche para atrás. Yo entregué todos mis bienes. Me están cambiando las reglas de juego, pero no importa. Cualquier persona dice, bueno, no declaro más, porque usted me dijo esto y ahora me está diciendo otro. Blanco y ahora me dice negro. Perfecto. Si el fiscal hubiera querido, habla con Apertura, manda, dice, claro, testigo, es importante, habla con el ministro, habla con el director, pero han sido silentes en todo esto, ha hecho más el procurador y mi defensa, cuando ellos son los que deberían preservarme, porque soy el testigo de ellos. Ellos son los que constitucionalmente y legalmente tienen el deber de salvaguardar mi vida y de que se respeten mis garantías. Sí, lo hicieron ante el juez, pero después de eso no hicieron nada. Hay unos enlaces institucionales para este tipo de circunstancias. Fui funcionario y sé cómo opera esto. Y tienen oficina incluso dentro del búnker. Lo que es claro es que Gustavo Moreno no es el primero ni el último en haber hecho lo que hizo. Todavía, aún, está incrustado ese germen de la corrupción en todas las instituciones en Colombia. No solamente por lo que dice Gustavo Moreno, sino porque es evidente que la corrupción no se acabó con Gustavo Moreno. Hay más personas como Moreno, eso el país no puede ser ingenuo, no pueden ser ingenuos en creer que nosotros fuimos el comienzo y el fin de la corrupción dentro del sistema judicial. Eso no es cierto. Hay más personas y yo creo que en los pasillos, en los círculos de poder donde esto se conoce, pues no van a decir nada porque además se benefician de esto. Pero pregunto, ese cartel de la toga, que todo el mundo piensa que terminó con su salida y con la salida de Bustos y con la salida de Ricaurte y de Malo, en fin, ¿ese cartel de la toga sigue operando o no? Mira, yo no me siento con garantías de contestarle ese tipo de tema porque me tengo que referir a personas que están hoy en el poder, personas que tienen influencia sobre los jueces, que tienen todavía que resolver circunstancias como el principio de oportunidad, como la tutela que nosotros estamos presentando pero eso es una respuesta de que sí hay un cartel de la toga que está vivo y coleando. Porque tengo temores, tengo miedos y son fundados. Mire este acto de retaliación. Hoy usted puede mirar quiénes están en CESPO, usted puede mirar quiénes están en la guarnición militar, hay funcionarios, hay civiles. El señor, no sé si ya recuperó su libertad, el señor Federico Gaviria, entre otros, el señor Prieto, entre otros. Y yo, que soy un funcionario fiscal, me meten con personas que han sido encarceladas e investigadas por fiscalías. Y hay una animadversión por el simple hecho de ser fiscal, y perdónenme la expresión, por ser sapo. Y además tengo todas estas personas que todavía ejercen poder, algunas en cuerpo ajeno, y me meten acá es para que me silencie, para que me calle, para que me llene de temores, y ni Dios lo quiera para que atenten contra mi vida. ¿Qué es
Lo que les hizo a ustedes pensar que estaban por encima de la ley cuando son los que deberían, digamos, en sana lógica, defender la ley y el Estado de Derecho. Pues yo no tengo excusa para lo que hicimos, pero le contesto sinceramente. Primero, como estudiante, nadie se matricula en una facultad, cualquiera que sea, en este caso Derecho, para delinquir, y lo hicimos. Primero me llené de admiración, de respeto, después construimos una amistad y después, desafortunadamente, pasé la línea ambicionando poder y emulando a lo que era ese grupo, viendo lo que ellos hacían, y hice parte, y desafortunadamente me corrompí y he pagado hasta con lágrimas de sangre. Yo creo que de los pocos, o tal vez el único, que ha sido extraditado por actos de corrupción. Gustavo Moreno tiene miedo. Esa es la gran conclusión de todo este reportaje. Creo que si los reflectores de la opinión pública, de personas como usted, que hace este trabajo periodístico, no están constantemente revisando lo que pasa, esto va a quedar en la impunidad. Esto van a lograr que los que todavía están privados de la libertad recuperen su libertad, sea porque entran a la jurisdicción especial porque ya le abrieron la puerta a Aston y a Musa, o ya sea porque logren, así sea infundadamente, una libertad por vencimiento de términos, que además es absurdo que en el caso de más alto nivel de corrupción al interior de la justicia, alguien salga por vencimiento de términos. Es que es absurdo. Sí. Pero bueno, pasó. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Yo le pido a personas como usted y a la opinión pública en general que estén muy atentos de lo que está pasando con esto, porque después ya de varios años, pues realmente no ha pasado mucho. Pero le puedo decir que yo regresé al país porque creí que la institución se iba a depurar y que los procesos se iban a adelantar, y que además hay evidencia suficiente, más allá de lo que ya yo he dicho y de lo que pueda decir, que falta mucho por contar, pero me llevo esta grande sorpresa y realmente, si las circunstancias no cambian, pues realmente nosotros vamos a suspender la cooperación, la colaboración, porque lo mínimo que puede hacer la institución es garantizarme la vida. Nadie va a cambiar un acuerdo donde posiblemente va a terminar asesinado. Si yo no denuncio, el día de mañana van a decir que me suicidé, o que me tomé una botella de agua y me envenené, o alguna cosa absurda de esa. No, yo vine aquí porque quiero vivir, porque quiero rehacer mi vida, porque tengo una princesa que me necesita, porque tengo una familia que quiero demostrarle que uno, a pesar de que se cae, se puede levantar, y esto se debe aprender. Sería el colmo que una persona que llegó a Colombia, que confesó que cometió unos delitos, termine silenciado por las personas que delató. Y sería el colmo también que la justicia, la fiscalía, no lo cobijara. Ojalá esto que hoy sacamos sirva para que eso no pase, porque si eso pasa, va en perjuicio de la verdad y de la justicia, y todos los colombianos perdemos. Suscríbase a nuestro canal para que vea todos los videos que vamos a sacar. Solamente oprima la campanita. Usted me dijo que a usted lo nombraron para hacer favores. Mandados. ¿Pero qué tipo de mandados? Sicariato judicial. Y para hacer salir contiguana de unos y para joder a otros. Y eso no eran las espaldas de Néstor Humberto, María Jimena. Esto era con línea de Néstor Humberto, desde luego. Esta es la primera vez que el exfiscal Luis Gustavo Moreno va a hablar sobre la corrupción en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Allí mismo donde él llegó, nombrado por el propio Néstor Humberto Martínez como jefe de la unidad anticorrupción. Anteriormente, en la primera entrega, había hablado sobre la corrupción que había en el cartel de la toga, que toca expresamente a la Corte Suprema de Justicia y a el Congreso y a los políticos. Eso es lo que él contó en su principio de oportunidad. Pero por primera vez va a hablar de lo que no contó en su principio de oportunidad, de la corrupción en la Fiscalía, de Néstor Humberto Martínez. Ellos van a decir que yo no manejé Odebrecht. Mire, el caso de Odebrecht llegó en diciembre. Me llamó el fiscal
Mío, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Y yo me puse a la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me va a trasladar para Cartagena, ya estaba sufriendo por un traslado. Amparo. Entonces yo la dejo acá, Sí. la mejoro, pero yo necesito que usted haga caso. Y él tenía contacto directo, incluso después de que lo apartaran del caso, al punto que la fiscal que yo puse a coordinar el caso, que se llama Amparo Cerón, tenía oficina en el Cherin o en otro lado, fuera de donde yo tenía la unidad anticorrupción, que era con posterioridad al frente del búnker. Y a ella le tocaba estar entrando mucho al despacho de la vice y al despacho del fiscal, y el fiscal no quería que ella subiera mucho al despacho de él, entonces se le ubicó una oficina dentro del búnker al equipo de Odebrecht para que pudieran estar subiendo constantemente al despacho de la vice y él bajar y hablar con ellos. Pero él no quería desde el principio que se dieran cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht. Así digan que no, que la fiscal es de mucho tiempo y de carrera, la fiscal la nombré yo. La resolución, así ellos hayan sacado resoluciones posteriores, quien crea el grupo de corrupción transnacional es Gustavo Moreno y deciden unos fiscales que tenían ese perfil. Si uno le dice, va y captura al Papa por cualquier cosa, va y lo captura, o vaya a dejar en libertad Mancuso, va y deja en libertad Mancuso, porque ese tipo de fiscales hay dentro de la institución. Según Luis Gustavo Moreno, Odebrecht no es el único mandado que hizo. También hizo otro específicamente, el de Llanopetrol. ¿Qué es Llanopetrol? Pues fue un escándalo que en el 2017 la Unidad Anticorrupción, en su lucha contra la corrupción, destapó el propio Luis Gustavo Moreno por orden de Néstor Humberto Martínez. En el escándalo de Llanopetrol supuestamente se hizo porque se habrían utilizado dineros de la gobernación del Meta para la realización de unos estudios de prefactibilidad con miras a construir esta refinería en el Meta, en los llanos, llamaba Llanopetrol. Pues bien, lo que cuenta Luis Gustavo Moreno en esta entrevista es que Néstor Humberto Martínez tenía un conflicto de interés en este escándalo que nunca hizo público. Él tenía otro conflicto de intereses muy grande allá en la fiscalía y no se quiso declarar impedido. ¿Qué es y cuál? yo manejé eso, sí, había rendido concepto y él no sabía, priorizamos un caso y cuando capturamos se pegó la emputada del siglo y pues ya no se le pudo dar manejo, pero me dio la orden de que nadie se fuera a dar cuenta de que él había rendido concepto. Nosotros terminamos priorizando ese caso sin saber que era Llanopetrol. La gente hizo unas denuncias muy genéricas que iban a construir, que no construyeron, que eso ahí era el diamante blanco. Cuando yo hablo con la fiscal Marta, ella muy asustada me dice, sí, entonces yo realmente no sé cómo manejar eso, porque ahí está el jefe, yo le doy parte de tranquilo, le digo, tranquila Marta. Y el jefe dice que nadie se puede dar cuenta. No, imagínense que este señor en la audiencia, en la captura, en la legalización de la captura, dijo que cómo Néstor Humberto les hacía eso si él estaba ahí. Entonces esa preocupación me la transmite Marta, Roa a mí como fiscal, y yo la tenía también coordinadora de un grupo de varios fiscales. O sea que le hago la pregunta, ¿a usted le pedía ese tipo de favores, Néstor Humberto, que era que le escondiera me lo pidió. Que le escondiera los conflictos de intereses, que en este caso era... De ese, para no hablar ahorita de otras cosas, de Llanopetrol. El concepto yo lo tuve en mi despacho, pero obviamente a mí en el allanamiento me recogieron todos los documentos. ¿Incluido el concepto? Sí, pero eso no está relacionado. Cuando yo miro las cosas de lo que allanaron y lo que cogieron, ahí no aparece el concepto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué él nunca, Luis Gustavo Moreno, ha hablado de la corrupción dentro de la Fiscalía? Pues porque su principio de oportunidad, el que selló y acordó con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que fue el que lo capturó, pues circunscribió toda su colaboración solo al cartel de la toga. Nada a lo que pasó en la Fiscalía. Esta es la historia de ese principio de oportunidad. Usted firmó un principio de oportunidad solo y exclusivamente para hablar del cartel de la toga, no para hablar de la corrupción en la Fiscalía. ¿Por qué? Es increíble eso. Porque al señor
Néstor Humberto no se le dio la gana, y no se le dio la gana porque la dinámica del principio de oportunidad es hablar para arriba. Y arriba estaba él. Cuando usted le da un principio de oportunidad en materia legal, en materia penal, es con el propósito de que los peces pequeños hablen de los grandes. Sí. Y si yo era el director nacional anticorrupción, ¿de quién tenía que hablar? Pues de mis superiores. Y arriba mío solo estaba la vice, Néstor Humberto y Osorio, no había nadie más. Entonces yo entendí, obviamente el principio de oportunidad realmente es lo que valía a la Corte Suprema de Justicia, y yo le creo cuando me dice que se van a apurar porque veo que están indagando y todo eso, y cuando le piden que se aparte del cargo a este señor, malo, que no lo hace, y bueno, y pasa todo lo que pasa, y todo ese tiempo yo estuve declarando sin principio de oportunidad, porque me mamaron gallo, y viene toda la presión de la izquierda, de Robledo y de mucha gente, que hace que eso se mueva, y yo termino siendo un principio de oportunidad que cualquier abogado le hubiera dicho, no lo haga porque no me dieron nada, no lo haga porque usted se va extraditado, no lo haga porque todas las condiciones que me pusieron era para que no hablara. O sea, ellos no tenían por dónde arrancar, solo tenían de Moza. Si hubiera querido, pues yo hablo solo del acto de corrupción de Moza, y digo, fue así, y listo, y se acabó la película. A mí el principio de oportunidad me lo aprueban el día que yo me subo al avión. A mí me hacen la audiencia a las 8 de la mañana para aprobar el principio, lo aprueban, y a las 12 del mediodía estoy en un hangar, en un avión de la DEA esperando que me hagan la documentación para subirme para irme para los Estados Unidos. Que, María Mira, si usted mira esto con detalle, se ha hecho todo para que yo no hable. Luis Gustavo Moreno es extraditado, como todos sabemos, y es llevado a una cárcel de Estados Unidos. Pero allá, en Estados Unidos, la DEA no solamente le pregunta por los magistrados. ¿Saben por quién más le preguntan? Cuando yo llegué extraditado a Estados Unidos, sí, desde que a mí me capturaron, los agentes de la DEA pidieron hablar conmigo. Sí. Yo los recibí, entraron al búnker de la fiscalía y me dijeron, ellos me dicen, queremos a los magistrados. ¿Quiénes? ¿Qué más? ¿Qué políticos? ¿Qué otros abogados? Porque hay más abogados, Moreno no es el único. Entonces, yo les digo, mire, yo no hablo porque mi esposa y mi hija están en Colombia hasta que mi esposa no esté acá y mi hija. Bueno, sí. Y todo va muy bien, incluso mi pena se acercaba a lo que le dieron a Pinilla. Yo incluso quería que me dieran tiempo cumplido y estábamos ahí en esa discusión. Cuando me dicen, ¿por qué no le recibo una llamada a Néstor Humberto? Dije, yo estuve 11 meses preso en Colombia, estuve en el búnker, él me mandó al general Pérez Albarán para que volviera al búnker, y le dije, yo no tengo nada que hablar con el señor Néstor Humberto. Si él hubiera querido, el día que me captura, o los 15 días que estuve allá, estuve por segunda vez cuando yo di en el principio de oportunidad, hubiera podido visitar o hacerme subir a su despacho. Entonces me dicen, días después, que él va a ir a los Estados Unidos y que se quiere entrevistar conmigo. Yo dije, ¿va a entrar al federal de detención? Mira, obvio no, lo vamos a trasladar al despacho del fiscal y ahí hay unas salas y ahí se va a entrevistar con usted. Le dije a la fiscal, a la coordinadora, yo no tengo nada que hablar con Néstor Humberto, no tengo nada que hablar. Y oh sorpresa, que a los 10 o 15 días me dicen, queríamos información de Néstor Humberto. Yo les dije, mire, no hay posibilidad, porque él tiene mi principio de oportunidad en Colombia, porque yo tengo a mi familia en Colombia, y porque él es nada menos que el fiscal general y todavía le quedan 2 años. Entonces me dijeron, piénselo. Y como me sostuve en el no, me dijeron, pues entonces le vamos a quitar el parol a su esposa y va a tener que regresar a Colombia. Mi abogada mira, yo me dice, tranquilo Gustavo, si ellos se la dieron por seguridad y ahora se la quitan, pues ya tenemos confirmado el asilo. Entonces me dicen que me van a dar 10 años de prisión. La juez dice, mire, fiscal, esos son los mismos hechos que en Colombia, y yo no pretendo darle una medalla al señor Moreno, pero tampoco le voy a dar lo que usted me está pidiendo. Yo no le voy a dar más que lo que los colombianos le dieron. El señor peleó que yo no iba a regresar al país, que iba a pedir un asilo. Ella dijo, yo no voy a fallar respecto a hipotéticos, pero le voy a dar 4 años. Me pude haber quedado en Estados Unidos. Estaría libre como león seguramente. Yo llegué extraditado, eso no lo puedo repetir. Me subieron a la oficina y me dijeron, el señor fiscal, vicefiscal le manda saludos, y la vicefiscal le manda saludos.
esperemos que llegue bien, no se preocupe, aquí va a estar en el búnker, va a estar bien, habla bien, papá, llama a su casa, llama a su abogado. Una recomendación, acá entre nos, no te gusta que hable con este periodista, con este periodista y con este periodista. No lo va a hacer porque eso va a molestar al fiscal. Dentro de esa lista estaba, pues, yo hablando con usted, estaba Daniel, estaba Guillén. Sí es cierto lo que dice aquí en esta entrevista Luis Gustavo Moreno de la manera como a su llegada a la Bogotá, la Fiscalía de Barbosa le advirtió y casi que le prohibió que hablara con periodistas como Daniel Coronel, Gonzalo Guillén y María Jimena Duzán. Si eso es cierto, pues es muy grave. ¿Y saben por qué? Pues porque ese no es papel de la Fiscalía. La Fiscalía lo que tiene es que buscar la verdad, investigar, incluso si la corrupción es dentro del organismo. Si ustedes quieren conocer más historias como estas, que no son fáciles de sacar, porque la verdad asusta, ¿sí?, a muchos, ¿sí?, vean nuestro canal y opriman la campanita. No nos callarán.